El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marlene Fernández. Como cada martes, gracias por acompañarnos en su programa Pasión en el Corazón. Gracias al Sol Radio por el espacio. Y el día de hoy, bueno, pues en su programa que estamos muy al pendientes de sus comentarios y de los temas que quieren ustedes también tocar sobre la mesa como interés y temas que nos ayuden a contribuir de una mejor manera a nuestro desarrollo humano. El día de hoy vamos a hablar de pues un concepto que es muy duro y se llama mentiras y traición. De pronto estas palabras me hacen referencia a algo que nos puede estar generando mucho dolor, a una forma que a veces podemos tener las personas de conducirnos hacia las demás, conductas que al final de cuentas por realizarlas podemos perder lo más grande que tenemos en nuestra vida. Hay personas que de pronto tienen que estar habituadas a este tipo de conductas y de hábitos que son terribles y vamos a darnos cuenta a diferenciar, porque muchas veces podemos a lo mejor confundir en los conceptos. Y vamos a empezar sobre todo hablando de este mundo complicado que a veces creo que cada vez más el ego en las personas nos hace una jugada interesante y muchas veces por poder pertenecer, por poder ser aceptados, por ser la versión que alguien más quiere que tú seas. Y muchas cosas de ese tipo, las personas mienten y las personas traicionan. Al final de cuentas, creo que esta globalidad y este mundo como hoy por hoy nos hace vivir a lo mejor también muchas veces de apariencias, muchas veces dicen en las redes sociales cuántas verdades realmente salen ahí, ¿no? Hay información también muy destructiva todo el tiempo, hay información que lo único que provoca es que las personas estemos completamente desconectadas a la realidad y a la verdad, y entendiendo la verdad como una conformidad entre lo que una persona dice, siente, hace y está relacionada con lo que al finalmente concreta en una acción en su vida, ¿no? ¿Y qué sería la mentira? Pues la mentira es una afirmación que hace una persona sobre algo que conscientemente sabe que no es verdad. Entonces, siempre implícitamente en una mentira hay un dolo, hay una intención de decir algo que no te consta o que sabes que no es cierto y tú lo afirmas como una verdad. Esto, déjenme decirles que yo lo he visto y aunque nos pueda parecer exagerado, pero de pronto el decir una mentira puede generar tantas consecuencias tan complicadas en la vida, no de una persona, sino de un círculo y de un sistema familiar. Y ahorita voy a poner ejemplos. Pero hay que saber diferenciar entre una mentira y la traición, porque la traición tiene que ver cuando tú no cumples tu palabra, no guardas una fidelidad de vida sobre el cumplimiento de compromisos establecidos. Y ahí podríamos decir implícitamente, bueno, ¿qué es la fidelidad? Porque la fidelidad muchas veces la relaciona uno solo con el tema de pareja, pero al final la fidelidad tiene que ver con lo que tú establezcas, con el compromiso que tú establezcas previo con alguien y tú faltes, estás faltando a esa fidelidad y tiene que ver con una parte de lealtad. Pero volviendo a la parte del concepto de mentiras y de traición, ¿de qué manera
déjenme les digo que yo he conocido historias en familias que por la mentira de una persona le cambian el destino a todo un sistema familiar, a toda una familia completa. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas historias de que venías ahora sí que de cierto lado, de cierta familia o de cierto grupo, y al final de cuentas no es cierto, porque por ahí esa historia que te contaron en tu familia desde tu origen puede hacer que sea verdad o puede hacer que sea mentira. Imagínense las consecuencias en el sentido de lo que se puede manipular en el sistema familiar de alguien y toda la generación y todas las consecuencias que esto puede llevar. Y la parte de la traición, o sea, el no cumplir, muchas veces, como lo vengo diciendo, en este mundo ahorita que vivimos tan complicado, lleno de apariencias, lleno de estar cumpliendo estándares, porque entonces yo soy una persona que para pertenecer a cierto grupo y sentirme aceptado o sentirme en la onda con mi círculo de amistades que están subiendo en redes sociales a los lugares donde van, qué es lo que hacen, qué son las cosas que frecuentan, qué es lo que se compran, qué es lo que consumen. Entonces, de pronto, yo esta parte estoy, digamos, acorralado a poder mentir. Y hay veces que el omitir la verdad también es mentir, porque puede estarte diciendo algo, oye, ¿sabes de esto? ¿Conoces de esto? Y tú, por pena de decir que no, puedes estar mintiendo y asentando algo que no te consta y que no sabes, pero eso puede tener una consecuencia muy terrible. Y además, déjenme decirles que cualquier acción que nosotros hagamos repetitivamente genera una conducta implícita que se vuelve nuestra costumbre. Y lo peor del asunto es que yo conozco gente tan mentirosa que se acaba creyendo sus mentiras. Y lo peor del caso es que ya después ni esa misma persona sabe qué fue lo que sí fue y qué fue lo que no fue, porque lo dijo tantas veces que se lo creyó. Imagínense la gravedad de lo que estoy diciendo, pero pasa más de lo que ustedes creen. Hay gente que tiene la mala costumbre de mentir sin ninguna necesidad, porque bastaba decir un no, bastaba decir un no conozco, un no sé, o sabes qué, yo no puedo o yo no lo tengo, pero entonces miento para estar aceptado o para no contradecir lo que la otra persona está esperando de mí. Y entonces cuando menos me doy cuenta yo ya estoy mintiendo. Y el problema de las mentiras, que no solamente puedes decir una, tienes que decir una cadena de mentiras para poder hilar algo que no está alineado a la verdad. Entonces ustedes imagínense el precio que se paga y al final de cuentas vamos permeando esa parte y se nos va haciendo una costumbre y que de verdad, les digo, a veces aunque dijeras tú, bueno, ¿y qué necesidad había de haberlo dicho en plan mentira? Pues si no pasaba nada, no había ninguna consecuencia. Finalmente ya es una conducta que la persona se hace. La parte de la traición, yo lo veo mucho porque hay veces que estamos como en plan viviendo como veleta, ¿no? O sea, de lo que me va conviniendo, lo que voy haciendo. Entonces, si yo hice ciertos acuerdos, si yo tengo varios códigos, si yo quedé con ciertas personas o hice ciertas promesas o hice ciertos compromisos y de repente, por un interés que de repente se me aparece, porque regularmente no son intereses genuinos que no tienen que ver con nuestros valores, y ahorita lo vamos a ver, pues de repente se nos hace falta traicionar hacia todo eso, hacia todo lo que nosotros estructuralmente habíamos quedado y habíamos dicho. Y yo siempre lo he dicho, el poder de la palabra, lo que tú quedes, y soy de primera carrera abogada, y se los puedo decir, vale mucho más tu palabra cuando es firme y cumples los compromisos establecidos a que 20,000 papeles que a veces veo las personas peleándose por años en un juzgado sin llegar a solucionar absolutamente nada. Yo creo que la parte de esta parte de la traición a tus principios, a tus orígenes, a tu forma, a tu convicción, yo creo que es muy interesante que nos preguntemos, que nos hagamos esa pregunta. ¿Soy una persona mentirosa? ¿Soy una persona que a menudo, por el no rechazo y por el cumplimiento de esos estándares o por el queda bien,
soy una persona que a menudo puedo estar mintiendo o definitivamente sí es algo que me cuesta trabajo y con lo que no estoy conectado. Si tú eres una persona que mientes a menudo, aquí la sugerencia sería, ¿para qué lo haces o por qué lo haces? ¿Para qué pueden haber, al final de cuentas, tendría que ser una cosa más implícito sobre qué es lo que tú quieres obtener al hacerlo? Porque el por qué puede haber muchísimas causas. ¿Por qué? Porque me sentía presionado, porque yo no quería hacer enojar al otro, porque si yo lo hacía además el otro iba a sufrir. Y lo peor de todo es que a veces la gente acaba siendo víctima mentirosa, porque entonces acaban diciendo que pues lo hicieron por hacer un bien. No sé, es algo así como súper bizarro lo que estoy diciendo, pero créanmelo que lo he escuchado enormemente. No te dije la verdad para no lastimarte. No te dije lo que pensaba para no hacerte daño. Tuve que mentir para no crear otro daño mayor. Y muchas veces yo hago la pregunta, ¿qué haremos con tantas mentiras en nuestra vida? ¿Serán lo que nos acompaña como una sombra y que al final de cuentas es un lastre en nuestra vida? ¿O somos personas que somos un poco más convincentes y congruentes respecto de esta parte? Un tema pues de mucha reflexión, porque bueno, vamos aquí mencionando, al final de cuentas, cuando tú tienes este tipo de hábito negativo, de pronto eres una persona que mientes a menudo, de pronto es una persona que lo haces porque pues convenientemente la vida te va presentando circunstancias y entonces tú piensas que haces un bien y además te justificas como una víctima de la mentira porque según lo haces para no hacer más daño y demás. Yo siempre pienso que el camino de la vida y el camino que tenemos aquí temporal, pues es para ser la mejor versión de nosotros. Y creo que por más doloroso que sea la verdad, con la verdad siempre uno sabe qué hacer. En verdad, cuando yo me topo con personas que mienten o que son personas que a menudo traicionan los compromisos con los que quedan, que no son personas que pueden tener no puedes tener una confianza, porque al final de cuentas ahorita vamos a hablar de esto, del precio que se paga cuando tú ya no eres una persona confiable. Y aquí la pregunta sería, cuando tú eres una persona mentirosa, sí puedes estar, según tú, mintiendo y engañando a los demás, pero también creo que te haces un autoengaño y al final de cuentas no estás viviendo la persona que realmente eres. Entonces aquí la pregunta sería, ¿mientes a los demás o te mientes tú? ¿Qué tanto tiempo de tu vida pasas en una vida que no es congruente a la realidad y que tú, al final de cuentas, te demuestras o platicas los acontecimientos de tu vida o las cosas que dijiste o las cosas que hiciste a través de la mentira, y entonces realmente eso se aleja completamente de la congruencia y de lo que es en realidad? Creo que es uno de los hábitos más negativos que pueda tener una persona. Yo en lo personal, si algo me puede molestar en la vida es eso. Yo creo que siempre, vuelvo a decirlo, con la verdad, por más dura que sea, pues podrás ver de qué manera reconstruyes, renegocias, replanteas, rehaces. O sea, al final de cuentas te da una oportunidad. Pero cuando las personas mienten y al final de cuentas eso creo que también es una ley de oro, y creo que siempre la verdad, tarde que temprano, sale. O sea, es algo súper terrible eso, o cómo es la vida de caprichosa, pero la persona, por más que quiera ocultar eso, al final de cuentas siempre va a haber otras circunstancias y otras situaciones que lo van a revelar, y eso es lo más duro, porque al final puedes entender que puedes estar pues en una vida que pues ni siquiera es la que tú pensabas y que al final de cuentas estás haciendo completamente todo lo contrario a lo que debería de ser el deber ser, de conectar con tus valores. Y al final creo que también el no mentir tiene que ver el serle fiel a tus valores como persona, a ti mismo, porque aunque te pueda ser conveniente eso, pero finalmente debe de ser mucho más fuerte lo que te mueve y lo que al final es la gasolina y el valor intrínseco de tu ser. Entonces, yo de verdad invitaría a hacer una reflexión si somos personas que de pronto nos estamos detectando como
como que mentimos, como que quedamos en algo y se nos hace muy fácil romper los tratos, romper los acuerdos, traicionar, así, o sea, como dicen, hay que decirle las palabras como son. Y hay veces que la gente traiciona por lo más barato. Y lo más barato es una conveniencia temporal, porque al final de cuentas, nada de eso tampoco dura. O sea, es como algo que se hace por obtener algo en el momento, ¿no? Una aprobación, algo material, pertenecer a algo, que la gente que no te retire de a lo mejor un apoyo o alguna cosa, y creo que eso tendríamos que autoanalizarlos, porque al final creo que lo más triste, o yo así lo veo, cuando tú pierdes los valores y cuando tú eres una persona que tiene cero credibilidad ante las personas, porque además sale la verdad y la gente sabe que mientes y la gente sabe que engañas y la gente sabe que traicionas, y tú ya no gozas de la confianza de los demás, o sea, tú no eres una persona confiable, pues creo que de pronto puede ser uno de los grandes precios que se pagan por tener estas conductas y por ser personas que no de ninguna manera, como dicen, pues yo en la rayita, pero pues yo lo que dije lo cumplo, y al final de cuentas, pues, si me toca perder algo, ni modo, porque yo quedé y vale más mi palabra que alguna circunstancia que haya pegado. Yo creo, y yo se los digo en lo personal, yo hay veces que he tenido que decir verdades duras, aún sabiendo que voy a perder algo, y algo importante, o que a lo mejor algo que para muchas personas puede ser importante, pero de pronto el tener el valor de decir las cosas como son y decir las verdades como son, al menos yo creo que a mí me ha dado la confianza y la certeza de que con la verdad, por dura que sea, por triste que sea o por lastimosa que sea, tú puedes generar algo mejor después de esa situación compleja. O sea, siento que si tú siempre vas con esa línea conectada con tus valores y conectada con el ser congruente con tu palabra, porque tiene que ver mucho con eso, la parte de la traición, creo que es algo muy positivo. Y creo que es algo que en lo que deberíamos de emplear mucho más herramientas para no quebrantarnos, y deberíamos de emplear mucho más herramientas como seres humanos para que cuando la vida nos haga la jugada o nos ponga a elegir entre hacerlo y no hacerlo, elijamos el no hacerlo, porque de verdad se pagan precios carísimos. En ese momento no lo vemos de esa forma, pero sí les digo, llega un punto en el que tú te vas quedando fuera de un equipo, te vas quedando fuera de la confianza de tu pareja, de tu familia, de tus amistades, en tu trabajo, con las personas que te relacionas, y al final creo que eso es algo que le va a hacer perder más al que lo hace que al que lo padece. Porque de verdad le digo, hay veces yo me he enterado de cosas que digo, bueno, ¿y esto de qué manera tenía yo que saberlo? Pues de la manera más fortuita, pero al final de cuentas, como dicen, mentiras que acaban saliendo, y que yo creo que, al menos en mí, es lo que más me duele que alguien me haga. Que me traicione, que me mienta, que me subestime pensando que eso yo no voy a saberlo, y al final de cuentas, pues uno se acaba enterando, ¿no? Esta parte de la confianza tiene que ver también, no nada más hacia los demás, sino la confianza que tenemos que tener hacia nosotros mismos. Y de verdad yo creo que siempre vale más una persona con la frente en alto, que pueda defender sus convicciones, sus valores, a alguien que, pues, por la parte paralela o que haga una cuestión ahí tratando, como les digo, porque a veces te hacen un juego interesante que la gente creo que puede adecuar ese hábito, y saben que es un hábito que se pega. Como todo lo malo, se pega en esta vida. O sea, yo a veces digo que muchas veces cuando tú te rodeas de personas que tienen ciertos hábitos negativos, pues a lo mejor tú vas inconscientemente viendo que es una práctica de una condición, una acción humana que se repite y que se repite, y que a lo mejor en ese momento tú no ves una consecuencia y se te hace fácil que puedas adecuarla y apropiarla.
porque a la gente a veces hasta se mofa y a veces hasta hace como si fuera el festejo de decir, ay, pues la güey no pasa nada, hombre, y así no sufre, y así no, pues no lastimas, o así no, como quiera que sea, pues al final de cuentas es algo que te conviene hacer. Y de verdad se pega, o sea, yo siempre lo digo, que no sé por qué, pero a veces se nos pega más lo bueno que lo malo. Si de repente estamos detectando que ese tipo de conductas, pues estamos en un grupo de personas donde estamos recibiendo eso, yo se los digo, y vamos a hablar más adelante de esta parte de lo que es la renegociación, de lo que es el perdón, de lo que es la lealtad y de lo que implícitamente provoca y lastima este tipo de acciones, que es el mentir y el traicionar. Ya me gustaría hacer una reflexión y que podamos entender cuál sería una palabra que fuera lo contrario a eso. Y absolutamente hay veces que también uno tiene que medir decir la verdad al ser prudente en qué momento y de qué manera se dice. Porque la gente a veces piensa que el decir la verdad no tiene una responsabilidad y lo dicen como que al pormenor ahí, y hay veces que hay verdades que duelen. Y tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que tener el sentido humano y el sentido común y el sentido también de la compasión para buscar los momentos de hablar con la verdad. Creo que es importante que detectemos esta diferencia. Entonces, a veces por ahorrarnos decir la verdad mentimos, pero no tiene nada que ver que lo puedas decir a lo mejor en otro momento. Tal vez ese momento no es el propicio, entonces se agradece un silencio y se agradece mejor no mentir. Y no digas algo que no vas a cumplir y no digas algo que no sientes, porque eso lastima mucho más que a lo mejor haberte quedado callado. ¿Qué es lo que pasa cuando de pronto alguien nos miente o mentimos y eso de alguna manera pues sale? Como les digo, yo creo que es como una regla de oro cuando de pronto, por alguna razón, pero bueno, es complejo sostener las mentiras. Es una cadena de acontecimientos y de cosas, y luego pues imagínense la pesadilla cuando lo demás lo revela, y al final pues estamos ahí ahora diciendo la verdad y claro, ahora justificándonos de por qué hicimos esta parte primero de la mentira, ¿no? Y luego dicen que hay mentiras piadosas. Bueno, ¿cómo puedes renegociar y de qué manera tú podrías justificar o qué tipo de causas son las que tú cuando mientes o cuando has mentido o cuando pues, te han descubierto en la mentira o has descubierto a alguien en la mentira, regularmente pues esta persona justifica, ¿no? O sea, siempre va a haber como el culpable, ya llámese circunstancia, cosa o situación, para poder echar la culpa de por qué lo estás haciendo. La parte del perdón, o sea, podríamos decir que es disculpar la ofensa optando que ya no vas a tener en cuenta esa ofensa en el futuro. Y fíjense qué difícil es esto, porque hay por ahí unas frasecitas que dicen, uno perdona pero no olvida, porque además sabes, o al final de cuentas, pues ya estás en el entendido y psicológicamente ya sabes que esa persona fue capaz de hacer eso. Y entonces la pregunta sería, ¿y por qué no lo va a volver a hacer? Hay gente que tiene esa capacidad de perdonar y de decir, bueno, lo que pasó, pasó, aquí se quedó, pero el perdón, implícitamente el verdadero perdón tiene esa característica, el que tú y yo no vas a volver a sacar en un futuro eso que tú dispensaste o que optaste disculpar. Y es muy difícil porque ustedes imagínense que tú perdonas esa situación, esa falta de verdad, esa cuestión de mentira, y entonces de repente hay circunstancias que van avanzando en la vida y que más adelante te hacen recordar o te hacen asemejar o te hacen. Entonces, el arte del perdón verdadero tendría que ser que verdaderamente estuviéramos dispuestos a hacer un borrón y cuenta nueva. Y eso, déjenme les digo, que es bien difícil. Y muchas personas sufren mucho porque dicen, te perdono, o sea, como hacia afuera, pero adentro es el sufrimiento
de todo el tiempo. Y es recordar todos los días de tu vida que te mintieron o que te traicionaron. Y finalmente, esta parte de la deslealtad que se hizo, al no haber respetado la fidelidad, los compromisos, o no haber respetado esto que se había quedado y que al final de cuentas se enredó de mentiras, de enredos y de historias, yo creo que tenemos que ser muy responsables en dos variables. O sea, si vamos a mentir, bueno, pues que asumamos las consecuencias de lo que tiene eso. Porque puede ser que nos perdonen o puede ser que no nos perdonen. Y puede ser que el perdón de esa persona realmente no sea genuino, porque no quiera, porque es muy difícil de verdad poderlo hacer. Es muy fácil decir, pero intrínsecamente la persona, todos vivimos situaciones que nos han dolido y todos vivimos situaciones que son complejas. Y muchas veces no es sano, y así se los digo tal cual, desgraciadamente, después de una situación de esas, tú puedes decir perdonar, pero no necesariamente perdonar tiene que decir lidiar con esa persona y seguir con esa persona relacionada. Creo que esto pasa pues en todos los sectores de todo tipo. Yo ahora veo mucha publicidad con estas cosas que yo me dedico a desarrollo humano y de repente escucho el tema de que si tienes que alejarte de familias tóxicas, aléjate. Si tienes que alejarte de amigos, si tienes que alejarte de parejas, si tienes que... Toma tu distancia porque pues al final de cuentas pues esto tienes que ir limpiando, ¿no? Cosas que te hagan daño. Habemos personas que tenemos la capacidad de ser resilientes ante una situación y habemos personas que no. Y entonces tampoco yo soy responsable de no ser la que perdona al que todo el tiempo me mintió, ¿no? O sea, pues imagínense, resulta que uno acaba siendo el verdugo del victimario, o sea, y la otra persona acaba siendo la víctima porque tú no le pegaste el perdón y no le dijiste, te das de cuenta que no pasó nada y como si nada. O sea, con las personas que pues de pronto nos toca la mala fortuna de padecerlo, o de pronto nosotros somos las personas que tenemos este tipo de hábitos negativos y somos personas que mentimos y somos personas que traicionamos y de repente pues todo queda ahí, digamos, al descubierto. Y de qué manera la consecuencia del perdón de otra de las personas puede realmente ser o un continuar o el lastre de la vida de las dos personas. Créanme que yo conozco historias bien complejas donde después de este tipo de situaciones de traición, de mentiras, resulta que la otra persona, como les venía diciendo, o sea, no, ahora es responsable de perdonar todo lo que le hicieron y acaba siendo, digamos, que el mentiroso y el que traicionó la víctima de la otra persona que no pudo perdonar de manera adecuada y que entonces no puede hacer como si no pasara nada después de un acontecimiento de este tipo. Y créanme que conozco varias historias donde hay personas que están todos los días viviendo un infierno y todos los días diciéndolo de dientes para afuera, el sabes que pues sí te perdoné, pero adentro viviendo todos los días con una angustia y de una manera terrible su vida, porque siempre están pensando que lo van a volver a hacer la otra persona y que van a volver a padecer el sufrimiento. Y yo creo y considero en estas renegociaciones, y ahora está muy de moda el tema de que lo que no te viene bien, pues lo limpies de tu vida, y que lo que no te hace bien, pues te alejes y todo. Y estoy de acuerdo que los seres humanos tenemos la capacidad de renegociar cosas y de sí aceptar cosas, pero para cada quien son cosas diferentes, ¿eh? Hay personas que tienen la capacidad y tienen una frecuencia y vibración espiritual y una sabiduría muy importante que les permite decir, haz de cuenta que no pasó nada y como si nada, pero verdaderamente lo sienten y verdaderamente es real. Pero hay muchas personas que de pronto no se tiene la capacidad de darle como un carpetazo a eso que pasó
y acaba siendo una relación tan tóxica y nociva, y créanme lo que veo gente sufriendo por haber mentido y ser descubierto y haber traicionado y ser descubierto, pero el precio que se paga por quedarse en esa relación con el precio que ahora pues hace pagar la persona, y a lo mejor también decimos pues con justa razón, por haber sufrido esa falta, es terrible. Yo creo que muchas veces esta parte de la renegociación tiene que ver con entender y ser adultos en saber que si a partir de eso que pasó, tú tienes la capacidad de perdonar y seguir adelante de manera adecuada, o de plano, el perdón tampoco está asociado con el estar lidiando con esa persona. O sea, yo creo que a veces es mejor tener el valor y decir la verdad sobre cuál fue la consecuencia que nos generó el que hayamos sufrido una cosa de ese tipo, que nos hayan traicionado o que nos hayan mentido, y hablarlo de frente y decir, pues sabes qué, esto es la consecuencia y yo no soy capaz a lo mejor de canalizarlo de manera adecuada porque estoy pensando que todos los días lo vas a volver a hacer, a generar un infierno de vida viviendo todos los días con esa expectativa. Creo que la parte de la renegociación es súper individual. Debemos de respetar las capacidades de cada uno como seres humanos, porque a veces estamos súper buenos para andar poniendo ejemplos y decirle a los demás lo que deberían de hacer, y al final de cuentas cada persona sufre la película y la historia única en su vida. A veces pensamos y damos los ejemplos como si nuestros propios ejemplos fueran los ejemplos de la otra persona, y ¿saben qué? No. Cada quien tenemos una historia, cada quien tenemos nuestras cargas, cada quien tenemos nuestros pesares, y al final de cuentas cada quien tenemos la capacidad de poder reaccionar ante una situación. Creo que de la misma manera tendríamos que tomar conciencia para entonces saber que siempre va a haber una causa cuando tú incurres en una mentira o en una traición. O sea, jamás te vas a quedar como en de limpio, ¿no? Siempre va a haber, y yo creo que deberíamos de como seres humanos pensar un poco más, en vez de estar haciendo ese tipo de conductas como hábitos comunes y hábitos convenientes que sean los que invaden nuestra forma de hacer y de realizar las cosas, y tendríamos que hacerlo con más responsabilidad, sabiendo que siempre va a haber algo duro y un costo que pagar, que vete a saber hasta qué consecuencias tengan, ¿eh? Porque también lo he visto, se pierden familias, se pierden pareja, se pierden trabajos, se pierden amigos, se pierden buenos equipos, se pierden buenas alianzas con las mentiras y con las traiciones. Y hay veces que no tienes la oportunidad de volver a reconfigurar eso de manera positiva. ¿Por qué? Porque la persona también ya te etiqueta, y la persona, pues al final de cuentas, pues quién sabe si ahí quede el tema, ¿no? Probablemente a lo mejor también otras personas puedan saber de esa situación. Y que aquí yo quisiera hacer una reflexión, una pregunta para todos los que nos hacen favor de escucharnos. ¿Cuál sería la razón o para qué mentir? ¿O para qué traicionar? Si en la justa medida de lo que tú pienses que ganas va a estar la justa medida del costo que pagas, pues ahí ya eres adulto y tendrás la responsabilidad de hacerlo. Yo creo que sería un buen momento para que pusieras una R de reversa y cambiaras una parte de tu conducta y te reinventaras en cada momento. Muchas veces creemos que la forma en la que nosotros somos, sobre todo luego los hábitos negativos, siempre tenemos que achacárselos, y siempre tiene que haber un culpable y un verdugo de nuestra vida, que es el que nos hizo ser de esa forma o ser de esa manera. Y créanme que es súper fácil encontrar los culpables. Y es súper fácil justificarnos. Y es súper fácil ser las víctimas, porque siempre el mentiroso, eso es algo que es completamente inmediato y instantáneo. Al verse descubierto se convierte en la víctima. Y entonces a veces hasta quieren que le aplaudan el haber mentido, porque implícitamente había algo según positivo por haberlo hecho. Yo creo que esto es verdaderamente complejo. Creo que determina mucho quiénes somos. Creo que determina mucho desde dónde hablamos, porque
Yo creo que cuando tú hablas las cosas desde el corazón y desde el respeto, que creo que el respeto es un valor súper importante en todos los ámbitos de nuestra vida, porque somos seres únicos, auténticos y cada quien tenemos una forma de pensar. Si tú vas a decir una verdad con respeto, vuelvo al decir, busca los momentos, busca las formas adecuadas, sobre todo cuando son verdades duras y medio lastimosas, porque a veces que las verdades también tienen su matiz, pues un poquito ahí duro, ¿no? Para quien las va a recibir. Pero de verdad yo se los digo y siempre creo que una verdad va a competir ante cualquier mentira. Porque por más dolorosa que sea, la justificación de decir la verdad es aceptada. O sea, no vas a tener que tener una justificación y la mentira sí. La mentira siempre hay una justificación del por qué lo hiciste. La verdad, no necesitas ninguna justificación. Porque si tú eres una persona que te conduces con verdad y con congruencia en tu vida, con tus valores que no se mueven, con la forma de pensar, con tu sentido común positivo, pues por más gruesos que sea lo que estás diciendo, mientras lo digas desde el amor y lo digas desde el respeto, y el amor no tiene que ver hacia la otra persona, ¿eh? El amor tiene que ver hacia uno mismo, porque al final de cuentas las personas que pueden trabajar en su autoestima y pueden ser personas que todos los días estamos en ese trabajo personal para poder ser una mejor versión de nosotros. Y no quiere decir que no hay momentos en tu vida donde de pronto, pues no sé, puedes tener una situación compleja con alguien que te mintió, que te traicionó. Y vuelvo a decirlo, o sea, ¿por qué el perdón tiene que estar asociado con estar con esa persona toda tu vida? Pues tampoco. Yo de verdad creo que debemos entender que nada se hizo para ser de tal o cual manera. Cada vida tiene una identidad, cada vida tiene una esencia, cada persona tenemos una manera de ser, cada persona tenemos una manera de reaccionar. El que tú perdones o el que tú digas, ¿sabes qué? Yo con esto no puedo vivir, con las mentiras y con las traiciones no puedo vivir, no te hace una persona mala. Habrá personas, y pues ahora sí que yo las admiro muchísimo, que puedan estar con una persona que les miente, las traiciona, les miente, las traiciona, les miente, las traiciona, y ahí se quedan. O sea, porque yo creo que nadie tiene el derecho de hacerlo. Y finalmente creo, así como el malagradecimiento, que lo asocio con esta parte del mentir, porque hay gente que miente, implícitamente está siendo malagradecido contigo, porque a lo mejor tú otorgaste de entrada tu confianza. De entrada creíste. De entrada depositaste algo importante en esa persona y te traicionó. Y puede ser inclusive hasta algo muy privado de ti o hasta una situación que tú platicaste y de pronto traicionan esa confianza y al final de cuentas lo hacen porque todo eso estuvo lleno de mentiras y porque implícitamente no era genuina esa amistad, esa relación, esa alianza, y la gente después se quiere justificar diciendo que el malo era la otra persona. Creo que tenemos que tener esta conclusión de reinventarnos y de ser personas mucho más reactivas a la verdad y que de plano seamos mucho más proactivas al decir lo que es y dejar de mentir. Y seamos reactivos a las mentiras, porque yo creo que por las mentiras y las traiciones también vivimos en el mundo en el que vivimos. Debemos de ser más proactivos a la verdad y a mí me encanta el poder compartir, porque no debemos de ser seres creyéndonos los perfectos, somos seres imperfectos y entre más compasivos seamos, ojalá que podamos, si estamos con alguien que nos mintió, que nos traicionó, y si vamos a renegociar y si vamos a vivir con esa persona, pues perdonemos de corazón para que realmente esa relación sea positiva y nos haga ser mejores a ambas partes. Síganos por favor en nuestras redes sociales, en Facebook, elsolradio.mex, canal de YouTube, El Sol Radio, www.elsolradio.mx. A mí en lo personal, en mi canal de YouTube, Instagram y Twitter, Marlene-tu-coach, en Facebook, Rade Coaching, ahí en la consultoría para que nos sigan. Y les voy a compartir una frase que me encantó y que dice,
Yo acepto que cometan cualquier tipo de error conmigo, pero no las mentiras, porque esas no son errores, son decisiones con intenciones. Y sí, creo que cuando uno tiene la vida de dos caminos, el bien, el mal, el hacer, el no hacer, el mentir o el no mentir, tenemos esa decisión de poderlo hacer mejor y ojalá que seamos personas todos los días que nos inclinemos a hacer solamente una cosa, lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Sobre esa ley de oro, básense, es una ley de metafísica y siempre te dicen que no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, pero ¿saben qué? Tampoco permitan que les hagan lo que ustedes no harían. Muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo martes. Gracias. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.